Muy buenos días, amable y querido auditorio. Hoy estamos en casa de Su Excelencia Monseñor José de Jesús Martínez Cepeda, a quien agradecemos de antemano por abrir no solamente las puertas de su casa, sino de su corazón para recibirnos. Muchísimas gracias, Monseñor. Me permito presentarme. Soy el Padre Ricardo Rafael Montoya Núñez, secretario de la Dimensión Episcopal para la atención a los obispos eméritos. Y es un gusto poder venir aquí a encontrarla hoy, este día, aquí en su casa, para hacerle algunas cuantas preguntitas, si así me lo permite. ¿Cómo se encuentra, Monseñor? Gracias a Dios me encuentro muy bien, tanto de salud como de ánimo. Bien, gracias a Dios. Estoy feliz de lo que soy. Y se le mira, Monseñor. Qué bueno. Y es una alegría verlo contento y saber que se encuentra muy bien. Sí, gracias a Dios. Monseñor, pues ahora que estamos pues en este trabajo de la conferencia con el deseo de crear cultura vocacional en nuestra iglesia, en nuestras familias, entre los jóvenes, pues quisiera pedirle si sería posible que nos compartiera su experiencia de su vocación. ¿Cómo es que nació su vocación para este ministerio que ha recibido de Dios? ¿Qué podría decirnos, Monseñor? Bueno, yo cuando he pensado en este tema, creo que mi vocación no fue el espectacular, el llamado, ¿verdad? Así que se me pareció un ángel y me dijo, me explicó la voluntad del Señor, sino muchas pequeñas cosas que fueron haciendo que yo deseara entrar al seminario. Desde luego nací en una familia muy católica de Guanajuato. Mi abuela y mi mamá eran de Purísima del Rincón, muy cerca de León, donde me heredaron una casa que después yo he malbaratado porque nunca pensé que iba a venir a esta región y ya no podía atenderla desde la Ciudad de México. Entonces ellas tienen la religiosidad de Guanajuato, muy católicas, y influyeron con mi papá para que también él participara íntimamente de ese calor de la fe católica. Se rezaba el rosario en mi casa casi todos los días, y como yo era el mayor de mi familia, entonces mi abuela me tuvo una especial afección, en parte porque pues su hijo se había ido a Estados Unidos, a San Antonio. Ella había quedado viuda, tenía tres hijos, uno varón y dos mujeres. Una ya se había casado, y entonces cuando se casó mi mamá, pues mi papá había sido huérfano. Se encontró mi abuela con mi papá, y bueno, fue una relación tan afectuosa, tan íntima, que todo el mundo pensaba que era la mamá de mi papá. En verdad era la mamá de mi mamá, pero se quisieron muchísimo. Bueno, pues entonces yo recibí pronto la encomienda de acompañarla a donde quiera que iba, porque era yo. Ella iba al rosario todos los días y pues yo la acompañaba a rezar el rosario. Daban la bendición con el Santísimo después del rosario, y una de las cosas que recuerdo todavía que me impactaron mucho era la bendición con el Santísimo. Las oraciones antes, luego el padre que se ponía el paño de hombros y nos daba la bendición, y las oraciones finales. Fue una de las cosas que me impactó. Pero el estar frecuentando todo el tiempo, ¿verdad? Tomé especial afecto. Recuerdo que en una ocasión que vinimos a Purísima, yo vi una imagen de San Antonio y me amaché con mi abuelita. Yo quiero que me compres esa imagen. No, otro día, no, yo quiero que me compres esa imagen de San Antonio. Bueno, como me vio tan amachado, me compró la imagen de San Antonio, y yo fui desde entonces un devoto especial de él, que para mi edad y mi tiempo, él me hacía todos los milagros que yo quería.
pero sorprendente. Sobre todo cuando perdía las cosas, me encomendaba a San Antonio y aparecía. Todavía hasta la fecha sigo siendo devoto de San Antonio, ¿verdad? Ya, de otra manera, pero sí. Bueno, entonces el trato con mi abuela, mi familia, que era muy religiosa, asistíamos a la Eucaristía los domingos. Yo muchas veces más con mi abuela. Íbamos a los santuarios marianos alguna vez al año, sea en México, a la Virgen del Sagrado Corazón, a la Basílica, a San Juan de los Lagos. Ellas iban a Zacatecas, al Niño de Atocha. Bueno, pues en ese ambiente que crecí, ahí está mucho del calor por la vida cristiana. Cuando crecí un poco más, que ya podía leer, me compraron un misal y ahí estaba el Via Crucis. Yo me gustaba ir en las tardes algunas veces y rezaba el Via Crucis siguiendo las estaciones. Eso me satisfacía mucho. Algunas veces lo hacía durante el año. Yo quería ser acólito y el primer párroco al que le pedí que me dejara ser acólito me dijo que no. No. Bueno, pues ahí seguí. Pero cuando nació mi tercer hermano, 8 años después de mí, porque durante 8 años fuimos solamente 2. Entonces cuando lo bautizaron, yo fui al bautizo, estaba allí, y al final el señor cura me dijo, ¿no quieres ser acólito? Le dije, sí quiero ser acólito. Bueno, me dijo, pues el domingo te espero. Fui el domingo y el sacristán me echó fuera de la sacristía. No te quiero. Y entonces el padre llegó y dijo, ¿por qué estás allá afuera? Pues porque no me deja entrar el sacristán. No, a ver, vamos. Y ya le dijo enérgicamente al sacristán que yo iba a ser acólito. Bueno, pues entonces eso hizo que yo más frecuentemente participara en las celebraciones litúrgicas. Llegó un sacerdote muy devoto, según mi familia. Hoy este sacerdote sí que tiene fe, es muy devoto, celebra la misa con gran devoción, predica muy bonito y todo. Y tuvo mucha influencia en mí, su imagen y su deseo de ser sacerdote. Yo estaba en cuarto de primaria y tenía un grupo de amigos, uno de México y otros de allí, nos juntábamos y todos comenzamos a decir, ¿tú qué quieres ser de grande? Todos dijimos qué queríamos ser y yo les dije, yo quiero ser sacerdote. Todos fuimos lo que decíamos desde esa época, excepto uno que quería ser ingeniero, pero las matemáticas eran un enigma para él y cambió a medicina. Terminó trabajando como investigador en cardiología de la Ciudad de México. Pero todos los demás fuimos lo que dijimos que íbamos a hacer desde cuarto de primaria. Bueno, pues el año siguiente yo ya quería entrar a una apostólica que había en la Ciudad de México. Sin terminar la primaria, yo ya me quería ir allá. Pero el padre que estaba allí me dijo, no, ahí nada más van a perder el tiempo. Acaba tu primaria y luego vemos. Terminé la primaria y yo, ni dudarlo, pedí que quería ir al seminario. Y fui al seminario y fue pasar de un año a otro. Después me mandaron a Roma, fue un cambio del cielo a la tierra, se me iluminó el universo intelectual y religioso. Fue un cambio muy grande para mí el haber ido a Roma. Estudié primero en el Colegio Pío Latinoamericano, terminé la licenciatura. Tuve un momento muy difícil porque en aquel tiempo la licenciatura se presentaba con un examen escrito y oral que comprendía todas las materias de los 4 años que teníamos que repasar. Trabajamos en equipo. El que después fue cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Urosa,
Y yo 3 meses con un programa muy rígido, y 3 días antes del examen ya habíamos terminado todo, estábamos tranquilos, en paz. Y cuando ya tenía programada la ordenación, porque como iba a seguir al doctorado, pues dije, me voy a ordenar y luego ya sigo. Como 15 días antes se presentaron unos padres de la Ciudad de México y dijeron, el señor arzobispo ha tomado la decisión de llevarse a sus alumnos inmediatamente. Y entonces me suspendieron la ordenación 15 días antes. Fue un drama, ¿verdad? Pues, ¿qué hiciste? Todo el mundo, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Que yo no sabía nada, además tenía un gran dolor. Pero lo que he encontrado es que cuando se me cierra una puerta, el Señor me abre una más grande. Llegué aquí a México y mi abuelita dice, la Virgen me hizo el milagro, porque yo por mi edad, ya tenía 87 años, no podía ir a Roma. Y le pedí a la Virgen con todo el corazón que te trajera a ordenar a México, y me hizo el milagro. Te trajeron, quién sabe cómo. Nada más iba ahí mi papá y mi mamá. Te trajeron y te voy a poder ver ordenar, porque yo nada más estoy viva para verte ordenar. Ya me quiero ir con el Señor. Y así fue. Entonces, lo que parecía un gran drama se convirtió en una gran bendición. No tuve especiales problemas en el seminario, ¿verdad? Siempre creo que fui estimado y querido. Cuando estaba en el seminario menor, en el 2º año me pusieron de lo que llamaban sotaministro, que era con el padre responsable del grupo, pues estaba más cerca de los alumnos y lo ayudaba con orientaciones y cosas. El 2º semestre me pusieron de servidor del comedor de los padres. Era un cargo de mucha discreción y de mucha responsabilidad, porque ellos allí hablan de todo, ¿verdad? Hablaban de todo, de los alumnos, de los cursos, de muchas cosas, y yo oía todo, pero nunca comenté nada fuera de ahí. Y eso, pues, para mí fue una muestra de mucha confianza, de afecto, tanto que el rector del seminario me decía, quédate un año más con nosotros y nosotros te buscamos el permiso y te damos las clases. Pero estaba en un lugar tan inasequible que por mis papás no acepté, porque mis papás, para ir a verme cada mes 1 hora, tenían que hacer 3 días. Salían de mi pueblo, Tepeji del Río, a la ciudad. El sábado se quedaban en la ciudad, viajaban 5 horas en un autobús infame hasta Temascalcingo, me veían 1 hora y otras 5 horas para regresar a la Ciudad de México. Dormían en la Ciudad de México y volvían hasta el lunes. Nunca fallaron en los 2 años que estuve allá. Por eso no acepté quedarme. Y ya vine a la Ciudad de México, a Tlalpan, y ahí estuve hasta que me mandaron a Roma. En Roma, pues como ya dije, fue un cambio total. Gané mucho en seguridad personal. Me permitió crecer. A mí me había gustado mucho la filosofía, la teología no alcanzaba a digerirla, pero cuando tuve esos profesores brillantes que encontré en Roma, no, pues me enamoré también de la teología. Y luego volví a México. Yo pensaba hacer una tesis sobre la fe con Flick. Trabajaban en equipo 2 grandes profesores, Flick y Alsegui. Hubiera preferido con Alsegui, pero estaba saturado de tesis y pedí hacerla con Flick. Cuando llegué a México, eran los años del posconcilio, de la crisis del posconcilio, la crisis sacerdotal, y entonces pidieron que los obispos nombraran a 2 sacerdotes de cada diócesis para recibir una formación especializada en teología del sacerdocio. Me nombraron a mí y a otro que 2 años después dejó el sacerdocio.
en mi diócesis 10 padres en fila que habían ido a Roma dejaron el sacerdocio, que fue el motivo por el cual el cardenal nos trajo tan repentinamente. Bueno, pues yo seguí en el campo del sacerdocio, me llevaron al seminario, trabajé en el seminario 6 años, y cuando habíamos hecho un proyecto bellísimo de formación por motivos pues, secundarios aparte, a todos nos sacaron del seminario. El resultado de haber hecho un plan que todavía yo tengo en la cabeza y pongo en práctica y promuevo, que ahora promovía el arzobispo de Jalapa, Jorge Patrón Wong. Sí, Wong. Pues nosotros lo teníamos desde muchos años antes. Y entonces, pues el cardenal que me había traído de golpe me dijo, ¡ay, discúlpame, porque yo digo una cosa, mi secretario entiende otra, la secretaria del secretario, y ve qué carta te mandaron! No, no tenía en cuenta que... Pero no te preocupes, yo te voy a regresar a Roma para que hagas tu doctorado. Y cuando iba a dejar, me dice, pues ya no te quieren en el seminario, a lo mejor ahora es el momento de que vuelvas a Roma. Yo estaba haciendo una maestría en orientación y desarrollo humano en la Ibero, con permiso de él y de los padres del seminario. Me dijo, ¿qué piensas de ir a Roma y hacer el doctorado? Ay, me gustaría mucho, pero no lo pensé. Sacó una tarjeta, me la firmó y dijo, ve, pide un boleto y luego te vas. Bueno, pues el 28 de septiembre ya estaba yo allá. Y resulta que el Colegio Mexicano había cambiado de ideas en ese tiempo. Tenía muchos padres que iban a hacer años sabáticos, y entonces no estudiaban, sino paseaban. Tenían su coche, un día se iban a Florencia, otro día a Pompeya, y decían que les creaban mal ambiente a los alumnos. Entonces dijeron, ya no vamos a recibir sacerdotes mayores. Y el año que yo fui, iba un padre mayor, mucho mayor que yo, no iba a estudiar, iba solo de descanso, pero nos aplicó el rector la ley a los dos. Llegué y me dice el cardenal, pues que ya no te van a aceptar en el Colegio Mexicano porque ya no van a recibir padres mayores. Yo tenía 6 años de ordenado. Pero otra vez, cuando se me cerró la puerta, se me abrió la posibilidad de vivir con los benedictinos de San Anselmo en el Colegio Internacional de San Anselmo. Y como he dicho siempre, cuando se me ha cerrado una puerta, se me abre un portón. Fui allí a San Anselmo y cuando el prior me recibió, un prior escocés que hablaba, oh yes, father, con su acento inglés muy marcado, bueno, escocés, me dijo, me escuchó que quería yo vivir allí mientras hacía la tesis, y como era muy jocoso, tomó la regla de San Benito, me leyó, si un sacerdote pide ser aceptado, dígasele que no. ¡Ay! Era un balde de agua para mí, ¿verdad? Y se quedó viéndome y pues yo estaba de haber estado pálido, ¿verdad? Porque fue un balde de agua fría. Y luego dice, continúa. Pero si insiste, ¡ay! Yo insisto. Adviértasele que no va a tener ningún privilegio sobre el último de los hermanos aceptados. Va a entrar al escalafón. ¿Qué dices? Sí. Me dijo, va a ser muy interesante tener un mexicano con nosotros. ¡Ay! Yo no lo podía creer. En Italia, a pesar de lo que digan, son racistas. Entonces, si uno no está tan blanquito y güerito, me preguntaban las primeras veces, ¿qué porcentaje de sangre negra tiene usted? ¿Usted es mulato? Yo ni sabía qué cosa era ser mulato, ¿verdad? Tuve que buscar en el diccionario. Después ya me defendía, pero al principio me sorprendían mucho esas preguntas. Y que un escocés tan distinguido dijera, va a ser muy interesante tener un mexicano aquí. Y dije, pues este es otro mundo. ¿Cómo fue ese otro mundo? Eso influyó mucho en la universidad, porque en la universidad
la idea que tenían de los latinoamericanos es que ellos son buenos para el canto, la guitarra, el sombrero, pues el sol les impide la capacidad para hacer teología. Bueno, entonces uno hacía un brillante examen, 8. Ya 8 era muy buena. Llegué a San Anselmo y dice, no, ahí estudian. La nota más baja que saqué los primeros exámenes fue 9,5. Y de ahí no bajé del 10. Claro, yo ya había tenido experiencia de enseñar, hacía apuntes y los vendía en la clase, les prestaba libros a los profesores de psicología con la maestría que había hecho y todo. Me defendía bastante. Y entonces, pues al final, con la tesis, yo cuando volví dije, no, pues no quiero perder todo lo que he ganado en el campo del sacerdocio. Había estado recibiendo mucha información teológica sobre el sacerdocio diocesano ministerial con el padre Esquerda Bifet. Y había hecho la maestría de la Ibero. No quería ser psicólogo tampoco, estaba en la Facultad de Psicología con un notable profesor apellidado Rula. Hay muchos en México rulianos, ¿verdad? Entonces lo que se acercaba más a lo que yo quería era la espiritualidad, y entonces me apunté en la espiritualidad. Hice una tesis sobre la formación permanente, que era un tema novedoso en esa época. El jesuita que me dirigió me dijo, pero yo no te acepto si no estudiamos lo que hace el mundo sobre ese tema. La UNESCO había abierto un instituto en Hamburgo dedicado solo a este tema y buscaba toda la bibliografía del mundo, pues, y prometió mandármela, de manera que mi tesis, el día que la defendí, estaba en el último grito con toda la bibliografía actualizada. Y un día fue el padre, el general de los jesuitas, a San Anselmo, y hablando dijo, yo estoy convencido de que en este momento el camino práctico para unir la vida activa con la espiritualidad, con la contemplativa, la vida contemplativa, es la formación permanente. Era el tema que yo había estado dándole vueltas, y pues dije, no tengo la menor duda. Hice la tesis, la defendí, y con la fama de que vivía en medio de gente muy estudiosa y sabios de San Anselmo, me dieron summa cum laude. Entonces, pues casi no lo creía. Tengo mi título allí firmado por los dos lados, y no me digo doctor porque a los obispos no les gusta, ¿verdad? Hace ruido. Entonces, pues con tranquilidad lo vivo sin ponerme el título de doctor. Y aquí los padres me ha servido para poder hablar de tú a tú, sin temor a nadie, sin sentirme menos, pudiendo señalar y hacer cosas aún a los que se dicen doctores y son, ¿verdad? Y he sido feliz, contento. Esa estancia en San Anselmo, con gente de todo el mundo, ingleses, alemanes, japoneses, africanos, belgas, de todo el mundo, conviviendo allí, fue muy enriquecedor. Ahora que he vuelto a Roma y veo que fui a visitar San Anselmo, digo, ¿cómo era posible que yo viviera en esta belleza, verdad? Pero ahí vivía, salía de mi celda o de mi cuarto, y veía la cúpula de San Pedro. Ahí abajo está la puerta donde se ve desde la cerradura de la puerta. Yo estaba arriba. Cuando vine, el arzobispo me dijo,
tú no sabes nada de la vida, y me mandó allá a un terreno invadido a ver qué puedes hacer. Y es una zona deprimida que el Uruchurtu, el regente de la ciudad, había recogido de las invasiones, les hizo casas muy bonitas, pero estaba muy densamente poblado, vivía una familia en cada cuarto, de manera que vivían 3, 4 familias en una casa, y entonces no tiran nada, y se les poncha una llanta y la ponen y se les poncha la bicicleta y la tenían allá, y pintan su tinaco con los colores del fútbol, América, Guadalajara, Pumas, todo, pero de aquel panorama que yo salía y veía los techos de Roma y la cúpula de San Pedro, abría los ojos aquí, ¡ay! ¡Qué pesadilla! ¡Uy! Los quería cerrar, no los quería abrir. Pero allí llegué y yo dije, pero a ver, ¿para qué me mandan a hacer un doctorado tantos años y luego venir aquí? Aquí se necesita un tractor, ¿verdad? Pero bueno, llegué y la gente salió corriendo a recibirme, los niños, todo. Enséñanos el catecismo, enséñanos a leer la Biblia, celébranos la misa, confiésenos. Desapareció pronto cualquier duda, y ahí trabajé muy duro 4 años. Después necesitaban abrir la Universidad Pontificia, y los titulares que habían escogido no tenían doctorado con su título, porque o no habían publicado la tesis, tenían que corregir una parte y no lo hicieron. Los que teníamos todas las cosas éramos muy poquitos, 2 o 3. Y entonces, aunque no estaban muy convencidos de invitarme, me invitaron y fui profesor fundador de la reapertura de la Pontificia. Ya después el cardenal me llevó al seminario, fui padre espiritual del seminario y coordinador del área de espiritualidad de la Universidad Pontificia. Después fui rector de la residencia de la Universidad Pontificia, una experiencia valiosa. De pronto y sorpresivamente el cardenal me mandó de rector al CELAM, al ITEPAL entonces, que ahora se llama CELITEPAL, Centro Bíblico y Teológico del CELAM para América Latina. Fui rector ahí 2 años. Después de eso regresé y dije, ahora ya no voy a estar metido en 2, 3 cosas que me acababan la vida, ¿verdad? Una solo la universidad. Y llego y el cardenal me dice, ya no te voy a dejar ir a la universidad. Y me dicen que tú sabes mucho de los padres, pero ya tomaron esa dimensión, ya te ganaron. Así es que ayúdame con la catequesis. Comencé con la catequesis, hicimos un proyecto precioso de catequesis, volviendo a las raíces, como decía el concilio, y 1 año después me hicieron obispo, auxiliar de la Ciudad de México. Fui muy feliz allí colaborando con el cardenal Norberto. Yo le dije, le hablo de tú porque éramos compañeros en la Pontificia. Le hablaba de tú, solo una cosa te pido, que yo quiero tener la libertad de opinar cuando no esté de acuerdo en una cosa y defenderla, pero una vez que tú tomes una decisión, yo me callo y acepto y hago lo que tú quieras. Y así fue, trabajamos muy, muy a gusto. Yo creo que hubiera aceptado pasar todo mi tiempo como obispo auxiliar de Norberto allá, pero 7 años después, 7 años después, me llamó el nuncio y me dijo, el Santo Padre quiere que vaya a Irapuato a comenzar una diócesis. Y yo siempre, aunque no me lo creían, trataba de poner en práctica lo que dice San Ignacio: cuando les manden a un lugar y ustedes sepan que es la voluntad del Señor, salgan de inmediato y llévense lo elemental, lo que quepa en 2 mulas, y ya. Y así estaba dispuesto, así es que yo quería venir ya, pero me dijeron, no, espera a que preparemos la llegada. Me nombraron el 3 de enero, y llegué acá el 9 de febrero,
me hicieron una recepción estruendosa, increíble. Yo dije, pues estarán esperando al Papa, ¿o qué? Las calles llenas, la gente, el estadio, 28,000 gentes, ¿verdad? Ahí en el estadio, la misa, y comencé de inmediato. Mi primer propósito era unificar a los presbíteros porque venían de 2 diócesis, León y Morelia. Borré de mi vocabulario el mencionarlo siquiera, éramos la diócesis de Irapuato, y poco a poco ayudé a sanar las heridas de los padres, ¿verdad? Que estaban un poco deprimidos. Me echaron para acá porque no me quieren. Ya no tenemos la bella catedral de Morelia, ¿verdad? Patrimonio de la humanidad. Ya no tenemos la catedral de Nuestra Madre Santísima de la Luz. No, pero ahora tenemos Irapuato, y comenzamos con un trabajo de unificación que yo creo que rindió frutos. Y bueno, fundar una diócesis a mí me parece que es como subir una roca así, roca en picada, bueno, así en vertical, pero fue muy bello. Mi experiencia es que yo le pedí al Señor, le encomendé al Señor, vivía mi lema, in verbo tuo. No me lo robaron, pero está aquí aquellas palabras del Evangelio cuando dice, remen más adentro y echen las redes para pescar. Señor, bregamos toda la noche y no pescamos nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Lo mismo yo dije, no, pues si yo me pongo a trabajar, paso la noche y no pesco nada, pero confiado en el Señor, echo las redes. Tengo la sensación de que el Señor, como yo les decía, nos abrió camino en el mar y nos dio agua, sacó agua de la roca, porque mi sensación es que yo estuve viendo las maravillas del Señor. Terminé siempre con las palabras de la Virgen, glorifica mi alma al Señor porque ha hecho grandes cosas. Yo les digo que soy vendedor de sueños, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer el seminario, vamos a componer la catedral, vamos a hacer un plan de pastoral. Yo creo que tenía la preparación teórica y práctica para hacer un plan de pastoral, porque me tocó hacer el sínodo de la Ciudad de México. Tenemos un volumen como una Biblia, así en papel Biblia, y todos los mayores principios de Aparecida nosotros los teníamos ya escritos ahí, ¿verdad? La evangelización tiene que ser permanente, bueno, muchas cosas. Y entonces, pues esos fueron los principios que nos guiaron para ir paulatinamente haciendo un plan de pastoral, y a partir de allí, de nuestro plan de pastoral, pues renovar la catedral que estaba muy abandonada y destruida, hacer un bonito centro, construir el seminario, renovar las parroquias. Hice un centro de pastoral litúrgica que orientó y guió y sigue teniendo vigencia, aunque pues el responsable dice que ya no tiene el apoyo y entonces ha perdido también un poco de autoridad y de decisión, pero fueron 13 años muy hermosos, ¿no? Cuando me fui les dije, pues es que, como dijo un famoso arquitecto, refiriéndose a Fray Gabriel Chávez de la Mora, recientemente fallecido, las segundas manos tienen que ser de primera. Y gracias a Dios el Señor puso a colaborar conmigo padres, segundas manos y terceras que han sido de primera. Gracias a eso, pues pudimos hacer un plan de pastoral, construir el seminario, renovar la catedral, construir un edificio de servicios precioso, ¿no? Todavía me gusta ir y visitar porque veo que está muy bonito. Entonces, pues eso hace que cuando llegó el momento de la renuncia, yo supuestamente me había preparado psicológicamente, pero los 3 primeros meses fueron muy difíciles. Me sentía manco, ¿verdad? Ya no tenía báculo. Y luego creo que eran un poco los
sentimientos que les achacan a las suegras, ¿no? Ay, ¿quién vino a mover aquí mi casa? ¿Quién está mandando ahora? ¿Y ahora por qué quitaron a San José? ¿Y ahora por qué pintaron el Pénjalo? Pero como dice que me quedé aquí, pues tengo que estar callado, ¿verdad? Que no en ningún momento se pueda malinterpretar que le hago sombra al obispo o entro en competencia con él. Él es el titular, somos muy amigos. Ahora él me ha dado permiso, dice, la gente me pregunta por qué tú ya no usas el báculo. Úsalo, porque muy amigos, muy fraterno, feliz aquí en esta casa, en esta diócesis, con estos padres que me invitan cada 8 días a desayunar y me dan muestras de afecto y de cariño. Es muy emocionante, Monseñor, escuchar su llamado vocacional y motivador, escuchar tantas experiencias que Dios le permitió. Ahora yo quiero hacer, este año quiero hacer una, ¿cómo se llama? Una promoción vocacional. Yo aprendí del Guadalajara, porque el cardenal José, que vino después del Monseñor Garibi, me invitaba cada mes a su diócesis y compartía con él, me hacía visitar algunas cosas. La idea que yo descubrí en Guadalajara es que todos son promotores vocacionales, no es gratuito. Y he tratado de desterrar de los padres la idea de que ya hay un encargado, que él se encargue. No, todos somos promotores vocacionales. La nueva visión vocacional, ¿no? Que la gente, como yo veía al padre ese tan devoto, tan entregado, que decía mi abuela y mi mamá, pues los padres tienen que estar contentos con lo que son, ¿verdad? Ser modelos para los niños. De las primeras camadas, un día yo estaba en una parroquia y me dice la gente, ¡ay, qué bonitos sus padres! Todo. ¿Dónde están? Ay, pues ¿dónde están? Estaban escondidos allá en el coro. ¿Y por qué están allá? No querían ver a las gentes y a los niños, hombre. Me tenían como secretario en ese tiempo a un misionero del Espíritu Santo. Se bajó él, hizo cera y pabilo con los jóvenes y pues las vocaciones, algunas de esas se fueron con los misioneros. Qué bueno, ¿verdad? Pero yo siempre, oye, tú tienes que ser promotor vocacional. No, a mí no me gusta eso. Bueno, pues por lo menos en tu parroquia tienen especial atractivo para los jóvenes escondidos. Ay, Dios mío. Hay que buscar que los padres sean promotores vocacionales, todos, con una tarea importante de su ministerio. Monseñor, pues muchas gracias por compartirnos esta hermosa experiencia. Antes de que concluyamos con este encuentro, ¿quisiera usted dirigir algún mensaje a los jóvenes que sienten un llamado, una inquietud por esta vida? ¿Qué les diría usted? Yo les diría que yo he sido feliz siguiendo a Cristo. Cada etapa, ¿verdad?, ha tenido cosas muy importantes y valiosas para mí. De modo que si sienten este llamado, pequeñas cosas, cultívenlas, cuídenlas, cuiden su vocación y yo les aseguro que pueden ser muy felices. Y si usted, Monseñor, tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo y elegir qué es lo que quisiera hacer, ¿qué volvería a elegir, Monseñor? No, yo nunca he planteado eso, porque yo digo, yo quería ser sacerdote, soy sacerdote y hasta obispo, ¿verdad? Y no es que yo estuviera buscando, me cayó de verdadera sorpresa, porque yo estaba en la Universidad Pontificia, había sido rector, como decía el señor arzobispo que me mandó allá, tú no sabes nada de la vida, porque un obispo, yo creo que me mandó allá precisamente para que aprendiera, y aprendí muchísimo. Un obispo que ha estado solo en bibliotecas y libros y clases, pues, ¿qué vas a ver?
pero me sirvió mucho aquellos 4 años, ¿verdad? Porque estuve en lo más bajo y no tenía casa, no tenía nada, pero me dieron hospedaje en una parroquia y desde ahí iba y venía y hicimos proyectos y los llevamos a cabo y todo. Bueno, de manera que vale la pena. Yo todavía, ahora les digo, ¿qué necesita? Pues en verdad me da miedo decir algo porque el Señor me lo concede luego, ¿no? Ahora como el obispo emérito, pues tengo una pensión, pero dependen de mí 3 religiosas, de modo que apenas me alcanza. Y en la pandemia, que no me invitaban a nada, ni me dejaban ir a ningún lado, pues estábamos. Pero el Señor mueve corazones y una persona me trae una cosa y otra persona me trae otra, y hasta aquí, y hasta allá. Y el Señor, como dijo, les aseguro que el que deje padre, madre, hermanos, tendrá aquí el 100 por 1 y después la vida eterna. Y yo estoy convencido de que así es. Lo vivo, tengo muestras muy claras de que así es. Pues valoramos mucho, Monseñor, su compartir, se lo agradecemos de corazón y estamos seguros que con esta experiencia que nos ha compartido, pues que llegará a más de algún joven que se motivará también y entregará su vida al Evangelio como usted lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues muchísimas gracias nuevamente por abrirnos la puerta de su casa y de su corazón. Pues quisiera pedirle su bendición antes de que pudiéramos terminar. Tengo muchas cosas que contar, a mí me gusta contar historias, tengo muchas, pero pues ahora no sé cuánto tiempo he tardado, no he dado oportunidad de que me rectifique las preguntas, me fui de un tirón, pero es porque tengo muchas cosas que compartir. Y esperamos encontrarnos otra vez, nuevamente, si usted así nos lo permite. Sí, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los proteja y los acompañe siempre. Amén.